Foro, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Foro Académico. Hoy resolveremos el siguiente interrogante: ¿qué medidas cautelares puede decretar el juez en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho? Tendremos la respuesta según el análisis que realizó la Corte Constitucional en la sentencia T-733. Lo primero que debemos decir entonces es el marco del análisis. En este caso se trata de un proceso de nulidad y restablecimiento instaurado por un mayor de la Policía Nacional, donde la Corte entra a determinar cuáles son las medidas que el juez de lo contencioso administrativo puede decretar en esta clase de procesos. Para iniciar, diremos que la Corte ha indicado en varias oportunidades que en la Ley 1437 del 2011, que es el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se incorporó todo un capítulo. Si ustedes observan, es el capítulo 11. En este capítulo se indica, por ejemplo, cuáles son los requisitos para solicitar la medida, cuándo una medida cautelar es de urgencia, cuál es el alcance del contenido de la medida, la prohibición de realizar los efectos del acto administrativo una vez este sea suspendido, cuál es el valor de la caución, cómo se levanta la medida, cómo se modifica, cómo es su revocatoria y cuál es la sanción. En estos casos, entonces, pues la Corte ha podido indicar que el anterior Código de lo Contencioso Administrativo o el anterior Código Administrativo, el Decreto 01 del 84, pues allí era más restringida la solicitud de medida cautelar, pues esta se limitaba a la solicitud de suspensión provisional del acto. La nueva ley pues amplió un catálogo de medidas cautelares y modificó los requisitos para la solicitud de esta clase de medidas, atendiendo a la normatividad que contiene la acción de tutela y la acción popular. Entonces podemos indicar que el contenido o el catálogo es mucho más amplio, ya veremos por qué. Además, pues una de las ideas de la modificación de la Ley 1437 del 2011 es garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia, pues este derecho puede verse afectado cuando la extensión de los procesos que conoce esta jurisdicción es tan larga. Entonces la idea de la modificación o la ampliación del catálogo de las medidas fue en efecto pues tratar de tomar medidas preventivas, anticipativas, conservativas si es del caso, teniendo en cuenta la extensión en el tiempo de los procesos que conoce esta jurisdicción específicamente. Indica la Corte Constitucional que el artículo 229 de la Ley 1437 indica en materia de procedencia las medidas cautelares que en todos los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa, pues antes de la notificación del auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar en providencia debidamente motivada las medidas cautelares procedentes a fin de garantizar que se cumpla con el objeto que tiene la jurisdicción y además pues garantizar que el trámite se lleve de la mejor manera. Sin embargo, también indica pues la corporación que en este caso se puede garantizar la efectividad de la sentencia. Así las cosas, el inciso segundo señala que cuando el juez o magistrado decreta una medida cautelar, esto no implica un prejuzgamiento, lo cual favorece el decreto de las mismas, pues si tenemos en cuenta que no se afectará la decisión final que adopte el funcionario en el caso concreto. De manera entonces que señala este alto tribunal que en el artículo 233 pues se indica cuál es la oportunidad para solicitar las medidas cautelares y cómo debe decretarse por parte del juez o magistrado las mismas, indicando que estas pueden solicitarse con la presentación de la demanda o también en cualquier estado del proceso. Por eso es un cambio bastante significativo con respecto al decreto 01 del 84. Esta regla entonces de procedencia es muy importante si tenemos en cuenta que es muy flexible en comparación con lo dispuesto en el anterior código. Pues miremos que acá se confiere la facultad de solicitar en cualquier estado del proceso pues el decreto de la medida cautelar en atención a hechos sobrevinientes que pueden ocasionar un perjuicio. En el artículo 230, pues la Corte Constitucional hace una pequeña reflexión e indica que aquí las medidas cautelares pueden ser de varios tipos. Hay medidas cautelares preventivas, hay medidas cautelares conservativas, hay medidas cautelares anticipativas y hay medidas cautelares suspensivas. Las primeras de ellas son las medidas cautelares preventivas. En esta clase de medidas entonces se busca que el juez ordena tomar una decisión administrativa o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o su agravación. En este caso
pues las medidas conservativas consisten en que el juez ordena que se mantenga una situación o que se regrese una situación a su estado anterior al que se encontraba antes de la ocurrencia de un hecho o de esa alteración que modificó el estado de cosas existentes. También hay otro tipo de medidas que son las medidas anticipativas, donde lo que hace el juez es que ordena que se tome una decisión o también ordena a las partes que realicen una conducta determinada. Entonces allí puede existir una obligación que impone el juez a cada una de las partes y la obligación puede ser de hacer o no hacer. Y finalmente están las medidas cautelares suspensivas, cuando se ordena suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, o se ordene suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo. Esta medida de suspensión provisional del acto pues es la que ya traía el decreto 01 del 84 y que por excelencia pues se solicitan en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces esta es una de las muchas que se pueden solicitar. Observamos que tiene cada una unas características. ¿Cuál es la conclusión final que llega a la Corte Constitucional? Respecto a las medidas cautelares, entonces la Corte indica que no son taxativas y que estas se pueden decretar por el juez siempre y cuando guarden relación directa con las pretensiones de la demanda. Entonces, a modo de conclusión, tenemos varias cosas. Primero, la solicitud de medida cautelar se puede acompañar con la presentación de la demanda o se puede solicitar en cualquier estado del proceso, siempre y cuando el juez observe que es pertinente y que puede garantizar el objeto del proceso como tal. Además, que existe un catálogo muy amplio con la Ley 1437 sobre medidas cautelares. No solo tenemos la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Podemos tener otra clase de medidas anticipativas o conservativas en el evento de que éstas se puedan solicitar. Y además, bastante importante, las medidas cautelares no son taxativas. Observemos entonces que aquí el juez tiene un amplio margen de discrecionalidad en cuanto al decreto de las medidas cautelares. Si usted quiere conocer sobre estas y otras noticias y encontrar la ampliación de las mismas, recuerde que puede hacerlo ingresando a nuestro portal www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.